Dentro de cada persona conviven dos fuerzas que a menudo se confunden, el ego y la autoestima. Una de ellas grita para que la escuchen, mientras que la otra susurra desde la calma. Entender bien qué las diferencia es de verdad fundamental para encontrar el equilibrio. Y esta frase es la guía perfecta. El ego necesita hacer mucho ruido, busca los focos, necesita gritar para sentirse real, para sentirse que existe. La autoestima, en cambio, no. No necesita nada de eso. Su fuerza reside en una calma que viene de dentro, en silencio. Vamos a ver por qué. Y claro, aquí es donde empieza todo el lío, la gran confusión. Porque a primera vista, un ego muy grande puede parecer confianza, puede parecer seguridad, fortaleza. Pero si miramos un poquito más de cerca, enseguida descubrimos que el origen de esa fuerza es radicalmente diferente. Esta imagen lo deja clarísimo. El ego es como una vasija rota. Siempre necesita que la llenen desde fuera, con la aprobación de los demás. La autoestima, por otro lado, es una fuente interna, un manantial propio. No necesita nada del exterior porque el valor ya brota desde dentro. Venga, vamos a meternos de lleno con el ego. Hay que entender que no es algo que nazca de nosotros, sino que se va construyendo poco a poco, siempre mirando hacia afuera. Es un juego infinito de compararse con los demás. O sea que la clave es esta. El ego siempre tiene hambre. Un hambre que no se sacia nunca de atención, de aplausos, de me gusta. Su lema es siempre más, ser más listo, tener más éxito, demostrar más valor que el de al lado. Su propia existencia depende, por completo, de esa validación que viene de fuera. Y lo más curioso es ver cómo se comporta. Como es tan frágil, vive a la defensiva, reacciona a la más mínima crítica, se justifica constantemente. ¿Y por qué? Pues porque en su núcleo, en el fondo, hay un miedo atroz a no ser suficiente. Si no hay aplausos, el ego simplemente se desmorona. Vale, dejemos ya todo el ruido del ego y vamos a pasar a la calma de la autoestima. Si el ego es una competición constante con el mundo, la autoestima es más bien una conversación tranquila, honesta, con uno mismo. Y es que aquí de verdad reside la auténtica libertad. La autoestima no está en una competición, no necesita subirse a un podio para sentirse válida. Su valor es incondicional, se basa en una aceptación muy profunda, la certeza de que, con todas nuestras luces y nuestras sombras, ya somos suficientes. La autoestima es como un árbol con unas raíces muy profundas. Esas raíces le dan estabilidad y por eso no sufre las montañas rusas emocionales del ego. Su tronco es firme, es independiente de si sopla el viento de la opinión ajena, y eso le da una libertad inmensa. ¿Y sus ramas? Bueno, sus ramas se permiten el lujo de equivocarse, de romperse un poco y aprender de ello. Y lo más importante de todo, su crecimiento es orgánico, viene de dentro, no de estirarse para ser más alto que los otros árboles del bosque. A ver, que quede claro. El ego no es el malo de la película. De hecho, cumple una función, nos protege. El problema de verdad llega cuando se descontrola, cuando toma el mando de todo y convierte la vida en un campo de batalla. Esta es la pregunta del millón, porque vivir bajo la tiranía del ego tiene un coste emocional altísimo. ¿Qué pasa cuando esa es la única voz que se escucha en la cabeza? Pues la consecuencia es esta. Se vive en un estado de alerta constante. Una opinión un poco diferente, un no por respuesta o un simple error se perciben como un ataque personal y directo. El mundo, de repente, se convierte en un lugar hostil, porque el ego se siente amenazado todo el rato. Bueno, ¿y entonces cuál es la solución? Pues no se trata de empezar una guerra para destruir al ego, para nada. El objetivo es mucho más sutil y mucho más poderoso. Consiste en entenderlo, en escucharlo y en ponerlo en su sitio, en un equilibrio sano con la autoestima. Esto es más que nada una pequeña hoja de ruta práctica. Lo primero, la consciencia, darse cuenta de cuándo se está actuando para la galería. Lo segundo, la autenticidad, pararse un segundo y preguntarse, ¿esto lo hago porque busco aprobación o porque es algo genuino? Y lo tercero, la autosuficiencia, que es el gran paso. Aprender a ser nuestro propio pilar, a darnos a nosotros mismos ese reconocimiento que tanto buscamos fuera. Al final, el núcleo de la cuestión es este. La verdadera fortaleza está en conocer el propio valor y en mantener esa convicción interna bien firme, sin que importe si fuera hay aplausos o si hay silencio. El valor personal no es algo que cotice en bolsa y que suba o baje según el mercado de opiniones. Esta frase me parece que resume el resultado a la perfección. El objetivo no es buscar una perfección idealizada, que no existe. Es permitirse ser humano, con los fallos, con las dudas, para ser simplemente real. Y para terminar, ahí queda esta idea para reflexionar.
Quizás la maestría interior no consiste en silenciar al ego por completo. A lo mejor se trata, simplemente, de bajarle un poco el volumen y cederle el micrófono a esa otra voz, la serena y sabia de la autoestima. Porque cuando esa voz toma el protagonismo, la necesidad de demostrar se desvanece y simplemente se empieza a ser.